noches, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos. Esto es Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión y con la compañía de mi querida amiga Estefanía Samperio. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, gracias. ¿Ya lista? Sí. Vamos a seguir hablando de cosas raras. Sí, un ratito nada más. Sí, medios de contacto, Twitter, Facebook, Instagram, como 3A Llamada Radio, y enseguida va a aparecer un teléfono con el número para que nos hagan favor, si gustan a través del WhatsApp, dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias, regaños o lo que sea. Hace frío en la Ciudad de México, ¿no? Ay, demasiado. Sí, ¿verdad? Está haciendo... Los pingüinos traen abrigo. El tema del día de hoy. Nikola Tesla. Híjole, científico, loco, abducido, contactado, una mente brillante, un ser de luz. Sí, alguien hay quien lo pueda comparar con Einstein, ¿no? Sí, inclusive hay algunos que dicen que fue más brillante que Einstein. Sí, ¿no? Entonces, ya depende de la visión. Pues habrá que verlo, habrá que analizarlo. Entonces, Nikola Tesla. ¿Quién es Nikola Tesla? Muy bien, pues bueno, Nikola Tesla fue un hombre serbio que nació en el año de 1856 en lo que es actualmente Croacia. Él nace en una familia donde el padre era sacerdote, la madre pues se dedicaba al hogar. Tenía 4 hermanos, me parece. Uno de ellos falleció posteriormente, entonces él se quedó con puras hermanas, ¿no? Su padre, como mencioné, es sacerdote, entonces es como una tradición de la familia que el hijo pues tenga esta misma profesión, ¿no? El varón, ¿no? Entonces, pues es como algo que ya viene impuesto de alguna manera para él. Sin embargo, él se enferma de cólera a los 18 años, me parece, y le dice a su padre que si él se salva, quiere estudiar ingeniería, ¿no? Y el papá, pues en esta desesperación de que el hijo se salve, le dice, sí, si tú te salvas vas a ser ingeniero y vas a estudiar donde tú quieras. Y sorpresa que se salva, sí, ¿no? Entonces él se va a estudiar, pero algo muy curioso de este hombre es que nunca se licenció, ¿no? Muchos decían que en la escuela de Graz es donde él se había titulado, sin embargo él nada más asistió 2 semestres y deja la escuela. Posteriormente vuelve a entrar en otra escuela, también está solamente un semestre y la deja, ya que esto coincide también con la muerte de su padre. Pero bueno, a lo mejor ya me adelanté un poco porque él desde niño dio muestras de una increíble inteligencia, ¿no? Él realizaba ecuaciones matemáticas solamente con su mente y escribía el resultado en las hojas, entonces los maestros estaban desconcertados, ¿no? Terminó mucho antes sus estudios precisamente por esta habilidad, ¿no?, que él tenía. También se supone que tenía memoria fotográfica, lo cual pues le sirvió muchísimo, ¿no? Porque estaba preparado ante cualquier situación, tenía una mente muy sagaz, tenía una respuesta para todo. Sí. Entonces, bueno, él nunca se gradúa, ¿no? Continúa estudiando en su país natal. Sin embargo, en el año de 1880 él decide irse a América. Es muy interesante porque llega a Estados Unidos y bueno, no trae nada de dinero, así centavos en la bolsa, y pues llega a empezar a trabajar de lo que sea, ¿no? Con tal de tener unos pocos dólares y comenzar a crecer. Entonces, bueno, empieza a hacer un montón de trabajos y va conociendo gente, ¿no? Gente que lo va conectando, y un amigo lo de contactar con Thomas Alva Edison. Uh-huh. Entonces ahí es a partir donde muchos de nosotros creemos que empieza la gran historia de Tesla, ¿no? Sin tomar en cuenta todo el avance o el desarrollo que él tuvo como persona, como ser humano, como mente. También está esta historia muy interesante de cómo él inventó el motor que funciona con imanes, ¿no? Como iba caminando, entonces vio un atardecer y se le ocurrió. Eso es algo que a mí me parece súper extraño, ¿no? A lo mejor cualquiera de nosotros, humanos comunes, no nos podríamos imaginar algo así, porque la mayoría de los inventores pues requieren trazar, hacer los dibujos, las guías. Sin embargo, él no, solamente lo pensó y ya estaba hecho, ¿no? Porque al otro día empezó a trabajar en su proyecto. Se me hace algo increíble. Sí.
Aquí hay que considerar que a Nikola Tesla le empiezan a suceder cosas extrañas en su infancia, ¿no? Así es. Esa rara enfermedad de mirar destellos de luces, que coinciden mucho, tal vez con aquellas personas que narran los contactos o abducciones extraterrestres. Entonces, para empezar, fíjate qué interesante, tenemos dos vertientes. Por un lado, vamos a seguir la biografía, claro. yo te lo solicito, no seas mala. ¿Y qué te parece si por el otro vamos intercalando aquellas coincidencias con ese tipo de fenómenos que pues hasta el día de hoy siguen de alguna manera maravillando a las personas? Entonces Nikola claro. Tesla comienza por presentar una rara enfermedad que le hace ver destellos de luz muy poderosas. Así es. Hay quienes piensan también que a partir de ese momento él empieza a tener comunicación telepática con seres que no viven en este mundo. Claro. Y que de alguna forma fueron los que lo fueron conduciendo, lo fueron guiando en el desarrollo de muchos de los inventos que ahorita a lo largo del programa iremos platicando. Hay algo que a mí me llama mucho la atención: su falta de interés por el dinero. Sí, era muy bueno. Su interés era más bien aportar para que la humanidad pudiera vivir en mejores condiciones. Sí. Y de haberlo logrado, si le hubieran permitido el desarrollo de todo su potencial, seguramente nuestra civilización ahorita fuera de manera diferente. Claro. Lo iremos narrando. Entonces él llega a América, y ¿qué sucede, Fan? Pues bueno, su primer trabajo como más importante es con Thomas Alva Edison. Sí. Sin embargo, pues este tipo era bastante vil, ¿no? Bastante truán, porque también otra cosa muy interesante, bueno, la mayoría de personas piensan que él fue el que inventó la electricidad, ¿no? Como tal. Sin embargo, pues él hizo la mayoría de sus experimentos uniendo partes, ¿no? De mucha gente que ya había trabajado con anterioridad. Entonces los pega todos juntos, encuentra la manera que es como el reconocimiento de Thomas Alva Edison. Sin embargo, pues Nikola Tesla era genial, ¿no? Entonces cuando él llega y los presentan, le dice que le va a pagar determinada suma si él logra reducir los problemas que tiene en la transmisión. Y bueno, Nikola Tesla acepta. Sin embargo, nunca le paga esta cantidad, sí, ¿no? Claro. Thomas Alva Edison le dice: oye, no, tú no sabes nada del sentido del humor americano. ¿No? Oye, y como que a este señor Edison le encantaban los pleitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, él se adjudica el invento de la radio, ¿no? No. Bueno, Marconi sí. Ajá. Pero los principios son de Tesla. No, sí, claro. Y la patente, sí, ahí aparece diferente, pero acuérdate que también empieza con Lumière. Ah, sí. Los pleitos por las primeras cintas cinematográficas. Así es. Entonces, ahora ahí te va la comparación. Qué interesante se va a poner esto, mira. Por un lado, tenemos un tipo como Tesla, preocupado por la civilización y el bienestar de la humanidad, que se supone pudiera ser que tuviera algún tipo de comunicación con seres de otros mundos. Y por otro lado, lo que siempre ha prevalecido en el mundo: el interés económico. El hombre, aquel que vive engañado, pensando que más vale si más tiene, y que para tener y obtener riquezas y fortunas no le importa, primero, agredir a un semejante, robarle sus inventos, sus patentes, su trabajo. Tercero, desacreditarlo, como veremos un poco más adelante también. Cuarto, lo más curioso de todo esto es que por mucho dinero que las personas lleguen a tener, van a dejar de existir en algún momento, ¿no? Pero la avaricia desorbitada, es que yo estoy pensando, ¿quién estaría más loco? ¿Tesla por sus inventos
o Edison por su ambición? Pues es muy triste porque se le da a Edison un mérito que en realidad no merece. Claro. O sea, que no merece y que realmente fue una persona, pues, que tramó muchas cosas, ¿no? Entonces, que no era una persona honesta, no era una persona verdadera. Entonces, claro que cuando uno va a la escuela se dice, no, bueno, Tomás Alva Edison, ¿no? Y es casi el héroe nacional. Y no es cierto, ¿no? Y no se le da esta importancia a Nikola Tesla que merecería. Y eso también, perdón, en relación sí. a lo que usted me dice, ¿no? Porque el gobierno de Estados Unidos se encargó de desacreditarlo y también se encargó de robarse todo lo que se pudo de Tesla. Al momento de su fallecimiento, claro, se perdió todo, ¿no? También hay como algunas historias que Nikola Tesla sabía que eso iba a pasar y él guardó este tipo de conocimientos y dejó al alcance solamente lo que él creyó que iba a hacer menos daño o lo que podía dejar, ¿no? De aquello que no se pudo desprender humanamente, ¿no? Pero una frase que él decía y que a mí me pareció muy interesante, me gustó mucho, es que cuando hablaba con las personas les decía, sí, en el presente estás tú, y en el presente tú ganas y tú eres el mejor, está bien, pero el futuro es mío. Yo dije, wow, sí, era un visionario, ¿no? Y sabía que sus adelantos, sus máquinas realmente iban a hacer que el futuro cambiara, ¿no? Y sí, bueno, el día de hoy los utilizamos en prácticamente todo, ¿no? El microondas, las computadoras, los teléfonos. Sí. Todo el efecto de la onda electromagnética, claro, y sus del diferentes motor funciones y el motor que inventó, de corriente alterna. Así es. Fíjate que estaba yo pensando ahorita lo interesante que podría ser suponer lo siguiente. Por alguna razón, si Tesla era un contactado, aquí encontró la contraparte. ¿En qué sentido? Los que le impidieron desarrollar los mensajes tecnológicos que él recibía para bienestar de la humanidad. Pues sí, es que eso es algo de los humanos, o sea... Y de los otros también, ¿eh? Claro, pero me parece que el humano está muy empoderado en lo material, entonces claro que si tú traes una tecnología limpia, ¿no? A mí me va a quitar miles de millones de dólares, entonces a mí no me conviene esto, ¿no? Pero si te vas a morir, ¿dónde está la conveniencia? Es lo que platicábamos, ¿no? Claro, y ya creo que todavía lo seguimos platicando desde hace un montón de tiempo, pero... Es que fíjate, decías, es muy humano, la pregunta sería, ¿tú lo harías? ¿Tú por ser humana... harías lo que Edison para tener poder, riqueza? La pregunta, no vayas a sentir que te agredo. No. Yo estoy seguro que no. Estoy completamente seguro que Cristian Aguilar, nuestro productor, tampoco lo haría. Pero se necesita ser una persona muy especial y pertenecer a determinada doctrina filosófica para poderlo hacer. Y también, bueno, yo me refería al aspecto humano, porque pues el humano es muy maleable, o sea, se le puede comprar con muchas cosas, porque a veces no tiene esta visión, ¿no? De un futuro, es como muy material todavía el humano, y pocos son los que llegan a ver el lado espiritual, ¿no? Y estos humanos que ven el lado espiritual, inclusive hasta el día de hoy, son seres que consideramos iniciados, ¿no? O despiertos, porque ven el valor de cosas que realmente lo tienen, ¿no? Entonces, yo siento que las personas mientras más tienen, más quieren tener. ¿Más se pierden? Más, sí, por supuesto. Me quedé reflexionando, ahí te va. Cuando uno viene del pueblo, es del pueblo, vive para el pueblo, generalmente encuentra todos esos defectos humanos a los que tú te refieres en la gente con poder. En la gente que tiene en sus manos el destino, la decisión de bienes, de recursos, de acomodamientos materiales. En el pueblo casi no. Sin embargo, en últimos tiempos, en últimas fechas, a la gente que está sufriendo tanto no le ha quedado más remedio que buscar esos recursos, aunque imite el comportamiento de los poderosos, que siempre se han preocupado por mantener a los oprimidos oprimidos, claro. Y ellos en la élite con todos los beneficios. Y esta es una trampa del mundo impresionante. Tesla, para no salirnos del tema, era un visionario
que él procuraba que todos sus inventos fueran en bienestar de esa humanidad, tal vez para que pudiera comprender mejor el sentido de vivir. Pues muy impresionante todas las aportaciones de Tesla, muy impresionante su manera de vivir, ¿no? Sí. También. Su sencillez. Claro, porque... Pues él era feliz nada más inventando, ¿no? No, porque también decían que tenía como una serie de fijaciones muy extrañas, ¿no? Tenía su laboratorio de palomas, ¿no? Bueno, no laboratorio, su centro donde las cuidaba, ¿no? Las recogía donde estaban dañadas, les arreglaba la patita. Imagínense la dedicación, ¿no? De estar ahí. Les hablaba, les pedía por favor que se recuperaran, y para él era un sufrimiento terrible cuando se le moría una paloma, ¿no? Sí. Hacía todo el ritual para enterrarla y así. A lo mejor veía un ser dentro del esqueleto y el cuerpo de una paloma, un ser atrapado en esas limitaciones que el cuerpo de una paloma le puede brindar a una entidad que vive en ella. Por eso te decía el hecho de que en su infancia, el presenciar esos destellos de luz, el tener la capacidad solamente de que con su pensamiento desarrollara inventos. Quiero llegar a esto. Hay personas que han desarrollado muchas cosas pensando en un inicio que es su idea, y después llegan a comprender que fue un pensamiento ajeno a sus conocimientos, a su cultura y a su apreciación del mundo. Que la idea que llegó y que él percibió como eso, como una idea, no era otra cosa más que una comunicación telepática de alguien que le estaba pasando información. Y seguramente con Tesla, dicen varias personas, que esa posibilidad estuvo abierta. Entonces, él encuentra aquí la contraparte. Él quiere el bienestar de la humanidad y se encuentra con el grupo en el poder en el mundo en aquel momento que se le impide. ¿Para qué? Para que sigamos siendo una humanidad pobre, una humanidad limitada, una humanidad confundida y carente de esa visión a futuro que Tesla tenía. Me está diciendo producción que tenemos que ir a un corte. Muy bien, Sí, pues no se vayan, regresamos. Este es Tesla, aquí en Señales Ocultas. Sí, sacando un dulce que no podemos. Pero vamos a continuar con Tesla. Hablamos ahora de su biografía, ¿no? De sus primeros años hasta que llega a América. Y ahora vamos a continuar con sus inventos, que es como una de las partes más interesantes, de la cual vamos a hablar ahora mismo. Fíjate que Nikola Tesla amaba la ciencia, pero él miraba con mucho desdén los negocios. Sí. Esto provocó que muchos de sus inventos no fuesen puestos bajo protección de patentes o que otros se los robaran. Y la verdad, vilmente, sin consideración alguna. Vamos a hablar, ¿qué te parece?, de los 8 inventos olvidados que Tesla, este genio y figura de la humanidad, descubrió antes que nadie. Para empezar, el robo más flagrante que nunca le hicieron a Tesla fue, a mi parecer, la radio. Sí. Porque hasta nosotros llegamos a entender que el inventor era Marconi, ¿no? Y fue Tesla. Sí, lo que pasa es que Marconi juntó todos los trabajos de Tesla y listo. Sí, ahorita nuestro productor nos va a hacer favor de irnos enmarcando los inventos. Entre ellas, las 17 patentes de Tesla, Marconi lo manejó mejor con la prensa. Se alió con Edison y en 1901 consiguió transmitir la letra S en código Morse a través del Atlántico. En 1909, Tesla, ya totalmente deprimido, tuvo que ver cómo Marconi ganaba el premio Nobel gracias al descubrimiento de él. A pesar de haberlo denunciado, no resolvió nada hasta varias décadas después, y justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1943, Tesla y Marconi ya habían muerto.
Sí, años después se reivindica, ¿no?, esta decisión y se le da el premio como debe ser a Tesla, pero bueno, finalmente ya muerto, se le da el ¿no?, reconocimiento, pero pues quien disfrutó de las mieles en ese momento, claro, pues no fue él. Después viene el rayo de la muerte. Este yo creo que es uno de los inventos más espectaculares de Nikola Tesla. El rayo de la muerte era una gigantesca maquinaria que construyó y que tenía un enfoque principalmente bélico. Y aquí viene otra contradicción. Tesla siempre se empeñó en defender el valor científico de su invento más allá del ámbito militar netamente. Nunca llegó a terminarlo, ni siquiera con las presiones del gobierno de Estados Unidos, porque estaba en pleno inicio y conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero la propaganda lo definía como un arma de 60 millones de voltios capaz de exterminar a 300 kilómetros de distancia. ¿Te imaginas? Qué fuerte, sí. ¿Te suena similar o parecido a algo que normalmente se esté utilizando el día de hoy? Los principios de Tesla en el proyecto HARP, en el proyecto Blue Claro. Beam. Entonces, no están tan olvidados. Sirvieron de base para muchos de los que actualmente operan. El siguiente invento es la corriente alterna, que bueno, es uno de los más reconocidos, ¿no? Pero muchas de las ocasiones, que como decíamos, también se le atribuye a Edison, ¿no? Pues lo ocupamos constantemente, ¿no?, al encender la luz, con nuestros smartphones, con nuestras computadoras y básicamente con todo, Sí. ¿no? Porque sin electricidad el día de hoy no somos nada. Fue una gran pelea que hubo con Thomas Alva Edison, ¿no? Por la corriente alterna y la corriente continua, así es. Entonces, bueno, Tesla hizo este gran descubrimiento y recuerdo que cuando quisieron pelear por participar en una feria y alumbrarla toda, Thomas Alva Edison le dijo, bueno, está bien, ya ganaste tú, pero mis focos no los vas a usar. Sí. ¿No? Entonces Tesla también fabricó sus propios focos, que eran mucho mejores, con más calidad y que duraban más tiempo. O sea, era algo tremendo, ¿no? Y que hacía sentir muy mal al pobrecito de Thomas Alva Edison, este genio. Por un lado, la brillantez de el razonamiento, la intuición, los conocimientos, por otro lado chocando con la avaricia del negocio, ¿no? Sí, pues que era el interés de Edison, o sea, el dinero y las patentes y todo eso era lo que a él lo movía. Y para Tesla no. Aunque también era un tipo que en cierto momento pues llegó a buscar el reconocimiento, ¿no? Le entristecía mucho que sus patentes pues fueran robadas a diestra y siniestra, porque él no tuvo este cuidado, ¿no? De registrarlas, o este interés, ¿no? Pero muchas veces eran mal utilizadas, ¿no? Sí, Tesla le gana a Edison cuando la corriente alterna es instalada en las cataratas del Niágara. Así es. Sí, desde entonces ha sido el método más usado en todo el mundo para transportar la electricidad, desde las centrales hasta donde sea necesario. La bobina Tesla, que es otro de los inventos olvidados, no es un invento que sea el más útil, pero todavía se continúa enseñando en todas las escuelas con fines didácticos. Afortunadamente, este instrumento lleva su nombre y es fácil de reconocer como su autoría, ¿no? Elaborado a partir de la teoría del condensador de descarga que había descubierto Kelvin unas décadas antes, la intención original del inventor era usarlo para generar, fíjate, y transmitir inalámbricamente energía. Entonces aquí, si nos ponemos a reflexionar, los inventos de Tesla no están tan olvidados, ¿no? No, pues para nada. Él siempre tuvo razón en esto de que el futuro le pertenecía, ¿no? Y sí, porque se aplica actualmente en muchísimas situaciones de la vida y también el gobierno, ¿no? Es una parte también muy interesante, que cuando él muere, sus patentes son, bueno, la mayoría de sus escritos y cosas que se encontraban en el hotel donde él murió,
pues las decomisa el Estado y no las regresa hasta después de 10 años. Supuestamente las regresa, ¿no? Pero todo ese material fue robado prácticamente. Entonces, ahora que ustedes puedan llegar a su casa, encender la televisión con el control remoto, las llaves de la alarma del auto, el horno de microondas, todo esto tiene un principio. Los rayos X también. Los rayos X en los laboratorios, todo esto tiene un principio de avance científico en beneficio de la humanidad, pero que originalmente no se contempló como un negocio, claro, sino como un bienestar para todos nosotros. Pero desafortunadamente, como ya conocemos, pues despertó por ahí intereses de explotación comercial, y pues es lo que estamos viviendo. También inventa el motor polifásico de inducción. Aunque es poco conocido, se continúa utilizando el día de hoy en muchas áreas. Este tipo de motor, la corriente rota todo el tiempo y en su propia rotación hace girar a un inductor y a través del magnetismo genera corriente eléctrica. Okay. No es el tipo de motor más común ni es el más conocido, pero también fue inventado por Tesla en una época en la que el hombre todavía estaba descubriendo cómo moverse adecuadamente en un automóvil. Después viene el aeroplano, Ajá. que despegaba y aterrizaba de manera vertical. Es lo mismo el helicóptero, ¿no? Uh-huh. Aunque lo que Tesla llegó a inventar realmente se puede considerar un precursor primitivo, podemos atribuir al español Cierva, ¿no? Que es el autogiro el que lo inventa. Pero ya Tesla, décadas antes, describía el aparato y le auguraba un futuro muy promisorio, donde decía que sería un instrumento básico para la industria y el comercio, y la verdad, no se equivocó. Ay, qué miedo, era un visionario este hombre, hasta parece que tenía como pacto con alguien que le daba ideas, ¿no? Pues es que también decía que cuando él inventaba, o sus mejores inventos, eran después de despertarse. Sí. Dormía, soñaba y despertaba ya con la clara idea, ¿no? Entonces, pues es algo muy raro. O caminando, o sea, era como una inspiración que, pues sí, que venía como del más allá, ¿no? Le llegaba el pensamiento y lo desarrollaba, ¿no? Claro. Oye, platícanos ahora de la terapia mecánica, esa me decías hace rato que te había gustado mucho, ¿no? Eso está muy interesante porque, bueno, él, pues, como en este papel de visionario, ¿no?, que siempre tuvo, descubrió la terapia mecánica o vibratoria, que se utiliza actualmente en técnicas como medicina o fisioterapia, ¿no? Es muy importante para rehabilitar gente con algún daño en el cuerpo. Entonces Tesla la descubre cuando está construyendo una máquina, la está probando, se acerca y empieza a sentir sus vibraciones. Entonces él pone a todos sus ayudantes a que hagan lo mismo, que ¿no? se sienten, ¿no?, en el banquito. Todos que se sienten y empiezan a probar la máquina, ¿no? Se relajan mucho, pero sorprendentemente después de un rato está una fila enorme en el sanitario, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué pasó? Entonces él descubrió que su máquina hacía los mismos movimientos que se hacían por el tubo digestivo, ¿no? Los movimientos peristálticos, que es cuando pues uno ya comió, ¿no? Y entonces el intestino, empieza a trabajar. Sí. Por eso es que todas sus personas estaban ahí formados. Pero esa es una parte muy interesante, ¿no? Hasta muy graciosa. Y con ello lleva la idea de que un cuerpo que es expuesto a una vibración electromagnética a corta o larga distancia puede tener influencia de esa misma vibración. Claro. Pero qué interesante, porque esto fue en la época de 1890, por ahí, más o menos, ¿no? Entonces es muy impresionante que en esta época ya haya llegado este gran avance. Después viene otro invento de Tesla, el teleautómata. Está así como raro esto, ¿no? Sí, Es cuéntanos. como el primer submarino que después fuera perfeccionado por Peral, y los primeros vehículos de control remoto. Volvemos ok. a lo mismo.
El nombre fue con el que fue presentado fue teleautomatón o teleaumatón. Este es un dispositivo que era capaz de codificar y decodificar ondas hertzianas directamente desde un dispositivo. Volvemos a lo mismo. Se manda la señal electromagnética, hay un emisor, hay un receptor, y aquel que lo recibe lo procesa y desarrolla una función. Ajá. Fíjate qué adelantos, ¿no? Yo recuerdo que aquí en México, por ejemplo, hablar de los controles remotos se ha de haber dado por ahí del inicio de la década de los 80 a nivel comercial. Imagínate. Uy. Estamos hablando 60 años antes, ¿no? Claro. Por ejemplo, aunque era un método algo rudimentario, todo esto ocurrió 50 años antes de la invención del primer transistor y de las primeras puertas lógicas de la electrónica. De los robots o los drones, en este momento utilizan mucho de los principios De Tesla. del telematón que estamos diciendo. Qué interesante. Teleautomatón. Después vienen los teléfonos, ¿no? En estos días se celebra en España o en Europa, pues si tú quieres, exposiciones dedicadas a Tesla, donde se dan entrada a muchos de los inventos que han servido para que continúe evolucionando lo que ahora todos podemos usar. Pues podemos usar el Facebook, el Twitter, Facebook, Google, pero todo esto tiene un principio de ondas hertzianas enviadas por el ambiente, el espacio, de un receptor, de un emisor a un receptor. Y esto nos debe decir que todo esto está probado, que han traído beneficios a la humanidad, pero a la humanidad en su uso, pero económicamente, ¿a quiénes, no? Tomaron los inventos de Tesla, no los soltaron, Estefanía. Pues no, porque no les conviene. Claro, lo siguieron desarrollando hasta crear un núcleo de poder que ahorita tiene al mundo en sus manos. Pues sí, lo que pasa es que también los que decomisan todos los escritos y la tecnología de Tesla eran los militares, ¿no? Entonces tiene este tipo de usos actualmente y pues la mayoría de ellos es como para hacer este primer orden mundial, ¿no? Para tener ventajas sobre los demás y para estas cuestiones de una guerra, ¿no? Y tener las armas más poderosas. Cuando finalmente él nunca lo planteó de esa manera, sin embargo, pues bueno, la gente que está al poder en Estados Unidos, que es donde él murió, no lo ve así, ¿no? Y no le interesa. Sin embargo, él siendo una persona tan peculiar, hizo grandes avances, ¿no? También el hecho de que descubrió la electricidad inalámbrica en su tiempo, sí. Después se retiraron los fondos y esto logró un gran impacto económico en la electricidad inalámbrica. ¿Por qué? Porque se siguió usando petróleo, Pues sí. ¿verdad? Se siguieron usando el agua, el viento, etcétera, pero él tenía una forma más sencilla de hacerlo a través de un dinamo que por su propio giro, a través de un campo electromagnético, era capaz de generar esa corriente eléctrica. Pues sí, también está su auto, ¿no? Y un montón de cosas que inventó en relación, bueno, que podían trabajar por sí solas, ¿no? Podríamos verlo así. Pero que sin embargo, pues, tirarían abajo este consumismo a los productos fósiles, etcétera. Entonces no les convenía, ¿no? Por eso se les retiran los fondos también. Dame una pauta y no seas malita, mira. ¿Cómo sería el mundo? Por eso yo hacía mención hace unos minutos al inicio de este programa de que sería una civilización diferente. Te explico. ¿Cómo sería el mundo si no se hubieran consumido tantos recursos fósiles para la obtención de energía eléctrica? ¿Cómo sería el mundo si no se le hubiera dado al uso del petróleo
una función tan primordial en el quehacer de la humanidad. Si todos los motores de combustión interna dejaran o hubieran usado otro tipo de energía, ¿cómo estaría nuestro mundo ahorita? Obviamente, creo yo, no tan contaminado, no con tanta polución, no con tantas industrias. Menos estresado. Sí, que dañan el medio ambiente, ¿no? Claro, y también con menos terremotos, ¿no? Sí. Porque con el petróleo, menos niños muertos. que es ese amortiguador de las capas, claro, se hubiera preservado ahí. Así es. Pues tiene una función, por algo está ahí. Ahora, lo interesante de esto es que si Tesla nos hubiera dado el inicio de una visión diferente de las ondas electromagnéticas, nuestro pensamiento y nuestra ciencia hubiera tenido una base diferente a la que tenemos actualmente. Claro, pues en lugar de... Imagínate que los institutos del petróleo estuvieran estudiando otra área del conocimiento. Claro. Pero todo eso se cerró. Se encaminó al consumismo, a enriquecer a determinados grupos en el poder atrás de los gobernantes incluso, y nuestra sociedad, nuestra civilización giró de una manera poco benéfica para su continuidad en el planeta. Porque si bien es cierto, y cada quien en su casa puede reflexionarlo, ¿a dónde va el mundo cuando no cesamos de contaminar los mares, los ríos, los bosques, la tierra? ¿Hacia dónde va el destino de la humanidad? Y sobre todo porque los países más poderosos se siguen empeñando en no modificar sus formas de producción. Por eso decía yo al inicio que Tesla era un genio que podía haber creado un giro en toda la civilización de la humanidad. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que sí lo creó, porque... Se sigue usando. Se sigue usando, claro, es un hecho. Sin embargo, pues le ganó el sistema, ¿no? Porque el sistema es poderoso, ¿no? Y el sistema está fuertemente unido. Quizás si estos seres iluminados, ¿no? Estos seres que llegan a tener otra... a observar las cosas desde otro punto de vista, nos uniéramos también, como se une el sistema, podríamos defendernos, ¿no? Podríamos dar esta pelea y decir, no voy a usar ropa de marca X, no voy a usar tal carro, no voy a comer esto que tú me dices, ¿no? Y cambiaríamos. Sin embargo, le ganó, ¿no? Y también le ganaron todos aquellos personajes que fueron muy listos, ¿no? Que sí querían dinero y que dijeron, bueno, pues aquí, ¿no? Aquí porque este amigo se ve que es muy buena gente y me va a donar su patente. Sí. Entonces, todo esto pues lo llevó, y también el gobierno se encargó mucho de tirarlo para abajo, ¿no? Entonces, algunos dicen que murió de manera muy triste, ¿no? En un hotel a sus 87 años solo. Pero para él yo creo que probablemente fue algo muy tranquilo, porque le costaba mucho trabajo socializar. Satisfecho, ¿no? Claro, una parte que también es muy interesante es que cuando él estaba construyendo su torre de de difusión, de ondas, las personas se le acercaban y le preguntaban, pues, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Qué significaba? ¿No? ¿En qué se basaba? ¿Dónde estaban sus métodos? ¿No? Los reporteros. Y él decía que a la humanidad solamente se le podía dar a conocer algunas cosas. Sí. ¿No? Y era muy callado en respecto a este tipo de temas. No decía dónde habían surgido sus ideas o cómo. No enseñaba ningún tipo de proyecto a nadie. Y los que querían trabajar con él, por ejemplo, les platicaba la idea. Si la entendían, bien. Si no la entiendes, vete. Vete porque no tienes el conocimiento para estar aquí. Qué difícil debe ser para una persona con esas características la convivencia en un mundo donde ya todo está preparado. Les explico por qué. Cuando un ser humano llega, nace, ya todo el programa está establecido para que se integre, se forme y marche. A veces desconociendo, muchas de las veces desconociendo hacia dónde va ese objetivo, pero lo tiene que seguir porque forma parte de todo un esquema de vida al que tiene que incorporarse para poder estar en esta sociedad. Pero ¿qué hubiera sucedido, por ejemplo,
si cuando hubieran nacido nuevas generaciones no tuvieran en el conocimiento y en su visión la necesidad del automóvil que usa gasolina. Pues ya sería una generación nueva, ¿no? Exacto. La que naciera de ahí, yo creo que ya ni siquiera estaría desprendida del auto, sino de las computadoras. Así va avanzando. Y en lugar de acostumbrarse al humo, pudiera tener la oportunidad de presenciar un mundo diferente. Esa es una parte que yo quería comentar ahora que hablaba usted del petróleo. Y que me la salté, ¿no? Porque yo creo que pues muchos de los materiales que utilizamos el día de hoy, no tan solo en las computadoras, en las casas, ¿no? Cubetas y esto, todo lo que viene de plástico, pues es el petróleo, sí, ¿no? Entonces imaginemos un mundo donde las cosas no se hicieran pues de árboles, ¿no? No se hicieran necesariamente del petróleo, del plástico, de refinerías, sino que se hicieran de materiales que hay en la naturaleza, ¿no? De plantas, de cosas que se pueden renovar, ¿no? De tierra, claro, y que naturalmente crecen, ¿no? Porque la tierra la sigue dando. Inclusive hay ahora, una nueva tendencia que quiere desaparecer al unicel, ¿no? Que tarda 1500 años en degradarse. Entonces se hacen unos vasos y utensilios que son también, pero son derivados del maíz. Sí, es con celulosa, ¿no? Ajá, entonces está excelente porque se logran desaparecer por completo en 240 días, sí, en lugar de 1500 años. Entonces yo creo que esa sería como la tendencia que probablemente habríamos tomado, ¿no? Una tendencia más humana, más ecológica y menos de desgaste hacia el planeta. Y sobre todo, que nuestra visión del mundo y de la vida no fuera únicamente aprender, trabajar, consumir, generar riquezas exponiendo y sacrificando tu potencial de trabajo, reproducir para beneficio de unos cuantos y pobreza de muchos otros. Entonces, si esta visión de Tesla hubiera podido tener impacto en la sociedad y en el mundo, todo el concepto con el que vivimos seguramente sería diferente. Otro, claro. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Me está diciendo producción, y regresando nos platicas ahora de Nikola Tesla en el lado espiritual. Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Nos platica? Muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas, no se vayan. Pues hola, bienvenidos de regreso. Seguimos en este tema que es Nikola Tesla. Vamos a comenzar con una parte muy interesante, o que en lo particular a mí se me hace genial, que es la parte espiritual de Tesla, ¿no? Me parece que desde siempre dio señales de ser una persona de elevado espíritu, ¿no? De elevada mente y con una vibración especial. Entonces, en el año de 1890, conoce en Nueva York a Vivekananda. Swami Vivekananda fue uno de los primeros maestros que llegaron desde la India a traer la filosofía yógica y Vedanta a América, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que debía de ir a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿No? Y no es porque sean los más geniales del mundo ni nada de eso, sino que cuando Vivekananda regresa de su viaje a la India, dice que el infierno mismo era en Estados Unidos, ¿no? Que era gente súper materialista, que estaba consumida por los deseos más bajos, entonces que para él era una civilización perdida, ¿no? Sin embargo, él creía que había gente que se podía rescatar. Y entre esa gente que él conoció, pues fue a Nikola Tesla, ¿no? Que era un genio total. Entonces, es muy reconocida la influencia que tuvo Tesla en Vivekananda, y viceversa, ¿no? Es más, yo diría más que Vivekananda en Tesla, ¿no? Porque él, con todos estos conceptos del prana y del akasha, él describe el akasha como el espacio que hay entre dos partículas en un átomo. Eso es el akasha. Y el prana es la energía vital, ¿no? La energía vital que solamente se puede obtener de la tierra, ¿no? Es como ese toque mágico que nosotros tenemos. Entonces, en yoga se practica muchas respiraciones para jalar el prana hacia nosotros, ¿no? Que es como una fuerza mágica que está en el planeta. Es muy difícil describir el prana, sin embargo, Tesla se dio a la tarea de describir el prana y el akasha matemáticamente. Sí. Entonces, si no podemos a veces definirlo en palabras
¿no? En español, él lo hizo matemáticamente. También algo súper interesante es que muchos de sus patentes, de sus trabajos, él los codificaba en sánscrito. Entonces muchas de las personas, yo me imagino, ¿no?, que tuvieron acceso a él, a estos trabajos, no los entendían. No los entendían porque todos venían codificados y actualmente pues es una lengua muy difícil de comprender, ¿no? Yo me imagino que en aquellos años más, porque se tenía que recurrir pues a alguna persona de origen indio, ¿no?, y que tuviera este conocimiento ancestral. Tesla, nunca tuvo una religión como tal, pero él decía que si él pudiera escoger una, él sería budista, ¿no? Sin embargo, nunca se afilió a ningún partido político, a ninguna situación religiosa tampoco. Algo muy interesante de Tesla es que él practicaba el celibato, o como se le conoce en las técnicas vedantas, el brahmacharya. Entonces, él también hacía este énfasis de que él tenía una gran lucidez mental debido al celibato. Pero esta idea ya provenía mucho antes desde su maestro, su mentor Vivekananda, ¿no? Es una técnica que, bueno, para muchos de las personas que están en este conocimiento les permite guardar energía, ¿no? Energía que en lugar de ser desperdiciada en un acto sexual, pues es vertida hacia el cerebro, ¿no? Hacia esta parte genial, hacia la mente, que la mente pues es algo que no podemos ver, ¿no? Sin embargo, toda esta energía se transfiere hacia allá. Cabe mencionar un dato muy interesante que no lo dije antes, pero Tesla hablaba 8 idiomas, precisamente relacionado con esta gran inteligencia que tenía él. Yo me imagino que incluido ahí el sánscrito, ¿no?, que aprendió también con Vivekananda. Por lo tanto, él pudo obtener grandes conocimientos y a la vez Vivekananda le pidió que demostrara matemáticamente este concepto de las partículas, ¿no?, ya que él el prana lo relacionaba con la fuerza y el akasha con la materia. Sin embargo, Nikola Tesla no tuvo éxito en demostrar matemáticamente lo que Vivekananda le pedía. Vivekananda murió muy joven, a los 39 años. Prácticamente este maestro, Nikola Tesla, vivió el doble, ¿no?, 87 años. Entonces sí le dejó un gran legado a él. Hay una foto muy famosa que es donde está en un motor, ¿no?, enorme, y es muy interesante, se conserva de una manera muy profunda porque hace referencia a la red de Indra, ¿no? Entonces es como si fuera una foto que solamente algunas personas podrían comprender, ¿no? Parece como una telaraña este motor enorme, y la red de Indra hace referencia a algo muy parecido, ¿no?, a que todos estamos conectados, todo el universo está conectado, todo es uno solo, y como es arriba es abajo. También, bueno, el aprendizaje que él tiene con Vivekananda procede de un linaje muy anterior, pero de él podemos mencionar al maestro Ramakrishna, que bueno, es como que el que traía también esta inquietud, pero a mí me parece muy interesante que a veces el yoga es muy visto desde una parte superficial, ¿no? Sin embargo, como este gran maestro que viene de la India trae toda esta cuestión, pues hasta de física cuántica, ¿no? No sé qué opina usted, señor Ramón. Está muy interesante, sobre todo, estaba yo reflexionando ahorita, los seres humanos siempre estamos en una búsqueda de comprender qué estamos haciendo aquí. Claro. A veces tenemos la fortuna de encontrarnos con algunas doctrinas o filosofías, no, más que doctrinas, con filosofías que nos amoldan perfectamente refiriéndose a nuestra personalidad. Claro. Ahorita, por ejemplo, recordaba yo que hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con unos grandes amigos. Te pondré un ejemplo, mira. Tú sabes que se atribuye a que nuestro pueblo mexica fue conquistado porque los europeos ya usaban y fundían los metales. Hacían mosquetes, hacían mosquetones, hacían espadas, hacían lanzas de hierro. Mientras que los pueblos prehispánicos no, usaban la obsidiana, madera, piedra, etcétera. Traían armas también. ¿Y qué crees? Se han encontrado algunos entierros
en zonas arqueológicas, donde las tumbas presentan lingotes de hierro, no de fierro. Ya lo conocían, pero por alguna razón de su cultura y su concepto del mundo, no lo fundían. Tal vez por respeto a la tierra, por no profanar sus entrañas, tal vez. Entonces, ahorita que mencionabas a Tesla, es una manera igual y diferente de entender la existencia que el ser humano puede tener. Hablábamos en programas anteriores del espacio negro, ¿no? ¿Te acuerdas? Con don Alfredo. De la antimateria y esto. Sí, que nos referíamos al espacio que hay entre electrón y electrón, y que multiplicado por diferentes situaciones nos da una masa que es lo que se supone... La materia oscura. La espiritualidad. Entonces, Tesla, a manera muy personal, es uno de los más grandes inventores que ha tenido la humanidad, pero como ha sucedido a través de la historia, no ha sido valorado, no fue valorado, fue a veces, creo yo, que hasta humillado y degradado en los conocimientos por aquellos que siempre han ambicionado el poder por encima de la razón y el corazón. Yo me imagino que Edison en su último momento ha de haber pensado: ¿de qué sirvió tanto si ya me voy de aquí? No sé, no, eso me parece algo muy extraño, porque no creo que todas las personas piensen lo mismo antes de morir. No sé, inclusive que vislumbre, ¿no? Porque pues el valor de las experiencias es diferente para todos. O sea, a lo mejor hay gente que se va contenta con lo que hizo y gente que se quedó con ganas de hacer y seguir haciendo. Pero no creo que todos tengamos esta misma curiosidad, ¿no? También la muerte pues la tratamos como un tema tabú y así. Pues inclusive ahora, ¿no? A mí me da mucha tristeza ver cómo ponemos altares a los muertos cuando no van a revivir, no van a venir a comerse el mole. Entonces, me parece a mí algo muy absurdo, ¿no? Esa es mi creencia, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me da mucha tristeza, ¿no? Saber que hay tanta gente que está muriendo de hambre y nosotros le estamos poniendo a los muertos cientos de platillos que se van a podrir y se van a echar a la basura. Entonces, a lo mejor me desvié del tema, ¿no? Pero finalmente sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque esta visión que tenía él, pues era precisamente de algo útil, ¿no? De algo renovable, de utilizar los recursos. También estas teorías que él tenía, muy extrañas, de rayos del universo, ¿no? Y suenan como muy extrañas en su tiempo y ahora también. Muy visionarias, ¿no? Pues sí, porque a quién se le ocurría que un rayo del universo podría ser utilizado, pues, para sanar o para comunicarnos. Y hoy en día seguimos en esa búsqueda, ¿no? Y ya se hace, porque hay técnicas muy antiguas como el Reiki que hacen este tipo de visualización, ¿no? Para sanar internamente, que ya es otra historia, pero finalmente está muy relacionada porque es de una persona que también tiene un conocimiento, ¿no? Que parece un conocimiento extraño, un conocimiento que viniera de otra parte del universo, ¿no? Entonces, si los juntáramos a todos estos grandes genios, bueno, yo no sé qué pasaría o qué descubriríamos. Quizás son una parte de un rompecabezas. Sí. Al final de cuentas, podemos, a manera personal, si me permite resumir, que Tesla es un hombre sencillo, humilde, verdadero, que lo único que pretendía era aprovechar las ideas que fluían en su pensamiento para buscar el beneficio de la humanidad. Así es. Y no aprovechar las ideas que fluían en su cerebro para beneficio de la humanidad y de su bolsillo. Lo que pasa es que también cuando él hace este contrato para las cataratas de Niágara, hace este contrato y la empresa empieza como a irse para abajo, ¿no? Por toda la pelea que hay entre Thomas Alva Edison y él. Entonces él desiste del contrato, ¿no? Dice, bueno, ¿sabes qué? Págame lo proporcional y etcétera.
Pero si él hubiera cumplido el contrato como él lo había firmado, él hubiera muerto millonario, ¿no? Y con una vida, bueno, excelente, de lujos. Pero él precisamente por su humildad, ¿no? Su fuerza espiritual dijo, va, no me pagues, ¿no? Entonces eso a mí se me hace muy adelantado, porque no cualquiera puede hacer eso, ¿no? Dejar ir miles de dólares o millones. Su conciencia de lo efímero que es la vida, ¿no? Claro, y finalmente dijo, bueno, voy a arruinar a gente, voy a arruinar a una empresa, yo voy a vivir súper bien, pero voy a pasar por encima de cuántos, ¿no? No tiene caso. En la actualidad hay una empresa que lleva su nombre y que en Europa están empezando a tratar de introducir al mercado la pila Tesla con la finalidad de disminuir los costos que por energía eléctrica consumen y pagan las casas, habitación, las industrias, que es totalmente renovable, que se carga como las pilas de un celular, siguiendo los principios de Tesla. Obviamente pues es una pila como Volta, ¿no? Que la inventa, pero con los fundamentos de Tesla, y ojalá el día de mañana nuestra ciencia voltee un poco hacia él, retome el carril por donde iba y a ver hacia dónde pueden girar muchas cosas que sabemos que nuestra civilización hoy en día lo está haciendo mal, lo está haciendo de manera equivocada y en un camino sin retorno. ¿Te imaginas décadas y décadas de contaminar el mar, los ríos, de deforestar selvas, bosques? Al final de cuentas llegará el momento en el que el planeta nos pasará la factura a los que estén. Es que es una industria enorme, ¿no? Hace poco vi un documental que se llama Cowspiracy. Yo creo que se los voy a recomendar a los que nos estén viendo, porque es un documental muy interesante, ¿no? Que habla de esta industria del consumo de la carne, sí, ¿no? Entonces a veces nos vamos como muy directo con el petróleo y con los combustibles fósiles, sin embargo no nos damos cuenta que las selvas son arrasadas para meter vacas, ¿no? Y generar metano, ¿no? Claro, muchísimo metano. Entonces este metano que generan las vacas que nos comemos es el doble que el que se genera con los combustibles fósiles. Sí. No quiero decir que no sea dañino, ¿no? Sin embargo, pues bueno, entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Si tú comes cuántos kilos de carne a la semana, ¿no? También estás dañando, y es exactamente lo mismo, o peor, porque esta selva nunca se va a volver a recuperar, ya está completamente contaminada, incluyendo las aguas, incluyendo todo. Entonces, pues, tristemente, este gran personaje murió a los 87 años, dejando muchas cosas sin resolver, muchas patentes. Se cree que tuvo más de 700 patentes. Sí. Que bueno, fueron, yo creo que la mitad de ellas robadas. Claro. Claro, se supone que después las regresaron a Croacia, y hay un museo, ¿no? Que tiene su nombre y donde se cree que están guardadas, ¿no? Donde se cree que se les regresó al gobierno. Pero eso es lo que nos dicen, ¿no? Porque finalmente, pues esta tecnología, si yo la tuviera, no la regresaba, ¿no? Porque tiene muchas vertientes, la puedes usar militarmente, la puedes utilizar hacia la tecnología como tal, hacia un desarrollo humano, hacia lo espiritual, ¿no? Uno decide. Entonces la gente en el poder, pues, va a decir lo que quiera, cuando quiera. Es curioso, pero muchas de las personas que llegan a tener esa brillantez terminan opacados, ocultos o silenciados por el poder económico que desde hace muchas décadas se ha generado en el mundo y ha hecho poderosas a pocas personas. Claro. Estaba yo recordando, por ejemplo, ahorita, si Tesla fue un contactado, hay más. Pues sí, por supuesto. Les pondré un caso. Aquí en México por lo menos hay 2 personas que a través de ideas que llegaban a su cerebro lograron determinar la forma de cultivar legumbres gigantes para combatir el hambre en la humanidad. Así es. ¿Y qué crees? Ahí están guardaditas sí, los procedimientos y las fórmulas. Entonces llegará el momento seguramente en que todos como humanidad, poco a poco, uno por uno, iremos despertando y tratando de romper esas filas
a las que pertenecemos y nos formamos desde que llegamos a este mundo, y sin saber por qué, nada más estamos aquí. Y nos tocó formarnos de esa manera, ¿no? Pues sí, ¿Y qué crees? Esto, perdón, genera en el ser humano desconfianza. Te explico. Han sido tantas cosas, han sido tantos engaños, han sido tantas mentiras, que lo que nos digan hoy en día lo vamos a dudar. Claro. ¿Verdad? Es que a eso iba. Precisamente el despertar es un compromiso, ¿no? La persona que despierta es porque quiere despertar, ¿no? Y entonces el despertar es, empieza a leer, ¿no? Empieza a ver documentales, busca información, salte de tu círculo de rutina, ¿no? Renuncia a tu trabajo si te hace infeliz, no sé, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Pero remueve eso que está dentro de ti, que está dentro de todos nosotros. Sin embargo, ahí lo dejamos, ¿no? Como usted dice, tapadito, porque es más fácil, ¿no? Finalmente el despertar no es tan fácil, no cualquiera se atreve, porque es un gran compromiso, ¿no? Y es un compromiso de cambiar tu vida a lo mejor totalmente, ¿no? Sí, no vas a tener a lo mejor para poder comer, no vas a tener a lo mejor para poder vivir con comodidad. Por supuesto. Pero vas a ser una mente y un corazón libre. Y es que también depende de nuestro grado, o más bien cómo tengamos este concepto de felicidad, Sí. ¿no? Si para mí la felicidad es comer, Sí. comer Maruchan, digo otras sopas, pues claro que me va a doler no comprármela, ¿no? O tener mis zapatos de marca, o mi bolsa de quién sabe qué nombre. O lo necesario nada más para vivir, ¿no? Claro, pero hay gente que sí, esa es su felicidad, ¿no? Entonces, si mi felicidad es esa, no voy a querer despertar, Claro. ¿no? Si yo aprendo a vivir con lo que necesito... Porque tengo miedo a que me falte, tengo miedo a que el día de mañana no exista, no lo tenga. Pero Tesla se la rifó. Sí, no lo tuvo, ¿no? Y lo podemos ver que murió en una habitación pequeña, en su cuarto de hotel, él solo, Ajá. comiendo lo que le gustaba, ¿no? O lo en que su podía. O lo que podía, en su tranquilidad también, porque lo visitaban muy pocas personas, las que él quería recibir. No daba autógrafos si no quería, no hablaba con quien no quería. Oye, ¿sería bueno vivir así? Pues es que yo voy Es a la lo otra mismo, parte, depende. ¿no? Depende de cada quien. Si él estaba feliz así, si él... Pues, Sí. porque seguía con sus palomas y así, todo pero eso. me refiero a esto y la felicidad de la gente en tu entorno, con alguien con una característica a lo mejor tan seria o tan déspota o tan desinteresada, pues tampoco llama la atención. Claro. Porque algo que creo yo que es importante en el ser humano es la calidez. Hay personas aquí que tienen el poder de convocar, porque por su calidez se le acreditan muchas verdades. Sí. Y aquellas personas que, aunque, bueno, y hay otras que se avientan discursos populacheros, discursos que ya nadie les cree, todos desconfiamos. Pero es importante tal vez que el ser humano conserve la bondad de su corazón y su calidez. Y debe ser difícil para alguien tan dotado como Tesla vivir en un mundo de personas no tan desarrolladas y tan brillantes como él. Pues sí, adaptarse, ¿no? Porque funcionamos a velocidades diferentes, claro, a frecuencias diferentes, sí, con ideas diferentes, y para él, yo me imagino, llegábamos a ser lentos, tontos, pero para los demás un déspota. Pero también yo creo que muchas cosas que él hizo eran para protegernos. Sí. Porque si no, entonces él hubiera dado muchas de sus patentes. Yo tengo la firme creencia, debido a todo lo que leí e investigué, que él guardó la mayoría de sus experimentos que sabía que iban a ser para destrucción. Exacto, y que además, como fue el inicio del electromagnetismo, la luz eléctrica y la electricidad a distancia, él fue nada más la hebra para llegar a la bola de estambre, y tal vez cuando se dio cuenta pensó que no era tan conveniente todavía, porque como humanidad no estábamos preparados para cambios tan importantes en la civilización. Claro, y eso también es muy noble de su parte, ¿no? El no dar el conocimiento, porque quedarse no callado, estamos listos, sí. Por supuesto. ¿No? Guardarse el ego de decir, oye, yo, mira, inventé esto, guardarse el ego y decir, no debo decir nada, no están listos, no es el tiempo, pues ni modo, no me toca a mí.
y seguir con su vida, con sus fijaciones, con sus palomas que tanto amó. Con su celibato. Con su celibato. Muy interesante esta relato de que tenía una paloma muy blanca, que encontró una paloma muy blanca, muy especial, y cuando se le muere la paloma dice que era su esposa, la paloma, y que cuando ella se muere se lleva su vida entera, ¿no? Sus ilusiones, sus más brillantes ideas. Tal vez porque él comprendía que en todos los seres vivos hay un ser que vive en ese estuche y que los seres humanos debemos aprender a identificarlos, a cuidarlos, protegerlos y acompañarnos en este camino que quién sabe a dónde nos lleve, pero así como vamos, no le auguro un futuro muy prometedor. No sé, yo todavía quiero confiar en la humanidad y en que lleguemos a esta masa crítica, ¿no? De mientras más estemos despiertos, pues a lo mejor jalemos a los otros, ¿no? Y les digamos, ya no comas. Pero ahora ahí te va. No sé. Yo no podría autonombrarme despierto. No. A lo mejor reflexivo. Claro, es que ya depende de cada quien la visión, pero yo creo que si hay alguien despierto cerca de nosotros, nos puede despertar. Nos puede ir como soltando poquito a poco las migajitas de pan y decirnos, tómalos o déjalos. Analízalo, ¿no? Claro, pues es una decisión propia, el despertar o el no despertar es de cada uno. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que a través de sus comentarios, de sus publicaciones, han creado esas reflexiones en todo este equipo de trabajo. Sí. A Punto del Este, allá en Uruguay, Argentina, en Perú. Michelle, muchas gracias. A nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos por iVox.com allá en España, en Guatemala, en ciudades de Estados Unidos, aquí en la República Mexicana. No somos eruditos en muchas cosas, nuestro quehacer por la vida ha sido esa batalla leal, franca, honesta, sincera por sobrevivir, ¿no? Por vivir. Pero en el interior todos guardamos algunas dudas, algunos cuestionamientos que nos llevan a inquietudes que estamos compartiendo con ustedes y tratando de dilucidar juntos. Sí, pues también a veces, como usted dice, no se jala la hebra, ¿no? Se empieza con Tesla y se va con un montón de personajes, ¿no? Muy importantes. Por ejemplo, me quedé pensando, Tesla, inmediatamente estoy pensando en el colisionador de hadrones. Porque tienen una similitud impresionante. Entonces, todo lo que alguien fuera de época descubrió, inmediatamente va a ser posible que alguien se lo quiera adjudicar para seguir gobernando el mundo. Pero algo que no van a poder gobernar nunca, ¿sabes qué es? Nuestro espíritu y nuestra libertad de la verdad, ¿no? Sí, que poco a poco debemos despertarla más, ¿no? Sí. No hay que dejar que duerma tanto tiempo, por lo menos. Ya lleva algunas décadas, en mi caso. Pues, ¿qué te parece, Estefanía, si nos vamos? El programa del día de hoy estuvo muy interesante. Sí. Yo les quiero pedir que lean algunos libros escritos por Tesla, que probablemente puedan encontrar con el primero, que se llama Mis Inventos. Nikola Tesla, léanlo, se van a sorprender, porque él hace una narración de cómo fue llegando a cada uno de los inventos. Ok, muy interesante ese tema. Pues vámonos, ¿qué te parece? Ya nos vamos. Diga no a las marcas, no al materialismo, consumamos menos carne y seamos un poquito más humanos cada día. Nos vemos la próxima. Hay que decir no a las filas, donde cuando llegamos y abrimos los ojos ya estamos formados. Hay que preguntarnos por qué y hacia dónde va esa fila. Porque el que va adelante ni siquiera sabe también. Sí, y el que viene atrás, pues menos. En la producción, Cristian Aguilar Centurión, Estefanía Samperio, Juan Ramón Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Señales Ocultas. Nos vemos, primeramente Dios, y si ustedes gustan, dentro de 8 días. Muchas gracias. Pasen buena noche.